Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a The Niros Cars, hoy el coche que os va a encantar, y no solamente por su diseño, sino que por su sonido y por su velocidad, que es extrema. Vale, estamos hablando de uno de mis Ferraris preferidos por el sonido, estamos hablando del maravilloso 812 Superfast. Superfast es la combinación entre el F12 Berlinetta y la Ferrari, ¿ok? Tienen cosas de ambos Ferraris. Empezó a construirse en 2017 y hasta la fecha no paran esta gente. Siempre están ahí dándole, porque tiene este modelo en especial. ¡Buah! Que rompe, se come la autopista. Vamos a ser un poquito más directo y vamos a hablar de este coche. Tiene un mantenimiento muy caro, es un Ferrari, ¿vale? Aparte de eso, tiene un motor aspirado, el V12, que batió todos los récords, ¿ok? Yo creo que incluso en 2023 sigue estando, si no está en la primera posición, seguramente que esté en la segunda posición, ¿vale? Es mega rápido este coche, y es un coche construido solamente para correr con él, pero a toda leche, porque si no, ¿para qué tienes un Ferrari? Para ir al pueblo, segunda, tercera y la cuarta marcha, como que no hace mucho sentido. Así que hoy estamos de nuevo como un autotop en el que le estamos haciendo la reacción, y este coche me parece interesante por su color. No sé cómo se llamará el color, pero es bonito, es bonito. Para mi gusto lo hubiera preferido como lo tenemos aquí con las llantas en negro y con esos detalles amarillos. Hubiera estado mejor para mí, ¿ok? En un negro mate con detalles en amarillo, porque mola más, a mí me gustaría más. Pero bueno, este color no es un color muy usual, no es un rosso Ferrari, que ya lo sabemos todos, que es clásico. Y tiene buena pinta. A mí personalmente me gusta el color, lo tienen logrado. No sé si será un extra, no será un extra, pero no es muy común ver un Ferrari azul. Play. Still, after all these years, this is a car that still gets my juices flowing. That anticipation to drive this car has been there for so long. Well, a couple of years actually. And today is finally the day that we are... Sí, es el tiempo perfecto, yo creo, para conducir este tipo de coche, ¿vale? Tienes el suelo súper seco, tienes una temperatura adecuada. Yo no sé si es verano o primavera o otoño, no sé lo que es, pero buen día para hacer un top speed en Autobahn. La verdad que es imposible que no vayas sacando la máxima velocidad en estas condiciones, ¿ok? Vamos a darle para adelante y al play. are testing, filming, driving the Ferrari 812 Superfast. Introduced in 2017 at the Geneva Motor Show and... Es lo que os dije anteriormente. Lo había presentado en 2017 y hasta la fecha lo siguen construyendo. Es un coche muy demandado, a pesar de su precio, que es un poco elevado, pero vale la pena, ¿ok? Porque si no, yo creo que nadie lo compraría. Pero lo que sí que hay un montón de detalles en este coche que me quedo así como con la boca abierta, que no sabía. Precisamente, o sea, os lo digo, no sabía que podía tener tantos detalles. Vamos a ver, aquí le está haciendo Max un walk around al coche. Le vamos a dar un poquito más para adelante. Mirar aquí en esta foto como cambió del color, ¿ok? Porque el azul de aquí no tiene nada que ver con el azul de aquí, que está... Bueno, también la posición del sol que influye mucho, pero este color es... ¡Wow! Es bestial, no sé, a mí me encanta, está chulo. Y lo que no me gusta de Ferrari es este punto de aquí, que si no sabéis lo que es este punto de aquí, mal vamos. Bueno, pues aquí lo que tenemos
el intermitente, ¿ok? La luz intermitente, que es como una nuez, es muy, muy, muy pequeñita. También lo tiene Abarth. No sé por casualidad, ¿no? Digamos, vamos a verlo, al play. I don't really think it's a GT, but we'll come to that later. First, let's take a look at this. Buah, el diseño sí que lo había clavado. El diseñador de este coche sí que lo había clavado. Con las tomas de aire por aquí debajo, como lo podéis observar. ¿Vale? Por ahí arriba que va saliendo. Ok, y por aquí que está enfriando el motor. Este coche tiene el motor delante. Ok, es un motor delantero. Para lo que no sois muy fans de Ferrari, os voy diciendo eso para que lo podáis entender un poquito mejor. Y en español, claro que sí. Y luego hay otra cosa que este coche sí que yo creo que le habrá metido más dinero en él porque tiene muchos extras este coche. O por lo menos es lo que parece. Pero estoy viendo aquí esos labios que tiene adelante. Por aquí estas marcas en fibra de carbono seguramente que lo tendrá. Vamos a pasar más para adelante. Ah, mira, por aquí en este frame sí que tenemos. A ver qué nos explica. Ok, aquí tenemos la personalización de Ferrari. Esos son los extras que se le había añadido al coche. Alcantara, bueno, está bien. Oh, mira, tiene un color interior extra range yellow. Bueno, vamos a verlo porque tiene que estar. Y Alcantara, es lo que os estaba diciendo. Y si no has visto el vídeo, el último vídeo también que había hecho de reacción al BMW 1M, que también venía en el Alcantara. Alcantara es como si la sensación, no es que es sensación, es que es muy diferente frente a la piel normal y corriente. Alcantara te da, no sé, otra sensación, si eres fan de Alcantara. Y interesantes extras. Yo no sé lo que ha pagado, pero tiene que ser mucho dinero ahí lo que se ha metido. Mucho dinero. Vamos a darle para adelante porque aquí no se está hablando del coche. Y nos perdemos lo mejor. Of it, I'm just going to show you guys, because if we start at the front, we have a couple of things to discuss. First, the carbon fiber that has been added here underneath. Ok, es lo que se estaba comentando antes. La fibra de carbono que se le había añadido. Y eso es un detalle interesante. Por cierto, yo no sé lo que ha pasado con AutoTopenel porque no veo los relojes. ¿Dónde están los relojes esos que estaban en ventas? Que por cierto, AutoTopenel estaba vendiendo también en su página unos relojes muy chulos, tío. No se trata de publicidad. Estuve a punto de comprarme uno. Me gustó uno de una edición limitada que tuvieron. Y cuando le di a comprar, se había alargado el reloj. Así que AutoTopenel, si estás viendo este video, necesitamos más relojes. Vamos a pasar al vídeo. And in the grille, but also the fact that the aero on this car is really impressive, and it is the aerodynamically most efficient V12 Ferrari ever, of course, because it's the newest one, but there are a few very trick ducts in here. So firstly, you've got the big one with the radiator behind that for cooling, obviously. Secondly, we've got a tri area here. You've got three little intakes, 1, 2, 3. So sí, que son las intakes son las que absorben el aire, ¿vale? Que está todo basado también en, ¿cómo se llama? O sea, todos los ángulos del diseño de este coche obviamente está pensado no solamente para darle una forma que sea mucho más deportivo, ¿ok? O sea, no es de diseño, sino que también está pensado en el mismo tiempo que sea práctica para la downforce, ¿ok? Para que el coche se vaya pegando más a la carretera, porque estamos hablando de 800 caballos, entre 800 y 830 está dando este coche, estamos hablando de 720 Nm, que es mucho, y cuando digo mucho es algo.
Bueno, pues aquí lo que nos está aclarando Max un poquito es el tema de la estabilidad del coche, ¿vale? Eh, el aire está entrando por delante, entonces detrás, por debajo del coche está fluyendo el aire, hay unas válvulas que se están abriendo y en ese momento el coche se está quedando mucho más para abajo, mucho más presionada en la autopista, ¿ok? Es mucha fuerza con la que estamos trabajando. Estamos trabajando, de nuevo os repito, 800 caballos, 720 Nm. Es mucho, es brutal este coche. Entonces hay que tener el punto, todo al milímetro, por supuesto, para poder mantenerlo, este coche siempre muy estable. Porque a partir de 180 km por hora estás en avión. Ya no estamos hablando del doble 360. Imaginaros a 360 que sale de este coche. Pues, es el doble, es mucha velocidad, ¿ok? Vamos a darle para adelante y vamos a seguir escuchando qué es lo que nos va a traer este precioso 812 Superfast. Bueno, también se me olvidó ese detalle porque hay otros modelos que están en berlineta, significa que es coupé, ok. Luego tienes el GTS, que es el, ¿cómo se llama? El descapotable, ok. Y luego la tercera variante, que es la competizione. Pero mucha diferencia tampoco hay, es solamente gusto, pero no hay nada diferente, ¿vale? Sigue siendo el mismo coche. Less drag. Then you've got one up here for the brakes, I believe, and then one down here that goes to the floor of the car. And there are actually flaps installed in the floor of the car that open when you reach 180 kilometers an hour. So above that, they open, and they make sure that the air goes through more easily, so you have less drag. It's basically Otro detalle también, lo que me gustaría deciros a las personas que no hayan visto este coche en vivo. Este coche es mega largo, ¿vale? Y ancho. Y cuando estoy hablando de ancho, eso no es un BMW, esto no es una Audi, ¿ok? Es muy ancho. Es muy ancho. Si a veces miras un Mustang por la calle y te parece ancho, pues imaginaros esto. Es mucho más ancho. Es mucho más ancho, pero como este ninguno. Vamos a verlo. Vamos a darle un poquito más para adelante. Aquí está haciendo un walk around. A ver el trasero. El trasero está bien. Con estas luces por aquí me encanta, tío. Es que eso de noche... se ve súper rico. Y también los tubos de escape, los grupos que tienen, guay. Fibra de carbono también, o sea, chulo. Vamos a pasarle por aquí. Y mirar, aquí ya se está viendo en otro color el coche. Buah, de todas formas, buah, madre. Es que es un sueño, tío. No sé, pero es una oportunidad única en la vida para llevar un Ferrari. El Ferrari más rápido del mundo, digamos de alguna manera, y si no, pues está entre los primeros tres, ¿vale? Y en esas condiciones es que, wow, eso es un privilegio lo que tiene Max aquí. Bueno, vamos a pasar al tema del motor. Mirar el motor, es que el motor, wow, madre mía, 6,5 V12, bueno, para cualquier bolsillo, el que se lo pueda permitir. Wow, tiene que tener un sonido este coche. Vamos a pasarle más para adelante porque aquí ya está instalado en... Ah, pero no... Le vamos a echar por aquí porque aquí yo creo que va a pasar al interior del coche. Sí, y vamos a dejarle hablar a Max. ridiculous. We've got 315 section tires at the rear, by the way, quite wide. Okay, so in here... Buah, qué detalles. Es lo que os estaba diciendo antes, ¿eh? O sea, esos detalles en negro y amarillo, las líneas de los asientos se ven muy guay, muy guay. Es muy simple. Aquí lo que tenéis debajo del 812 Superfast, aquí lo que tenéis es un display electrónico, ¿ok? Donde os enseña la velocidad con la que va el coche. Bueno, hay más detalles. También puedes ver la fuerza G, bla, 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 bla. El volante es...
Qué chulo, tío. La posición es en la que tú lo puedes poner manualmente, ¿ok? Si está lloviendo, si está en nieve, si está en track, si está en circuito. Es chulo, es chulo. Sí que tiene esos detalles muy guay, muy guay. Vamos a echarle porque me interesa mucho en cuanto lo vaya a arrancar. Le vamos a dar aquí. Es lo que os estaba comentando antes, ¿no? Porque ahí, mira, ahí tienes la velocidad, tienes las rotaciones por minuto, ¿vale? Que tienes, como pasajero, tienes la oportunidad de tener todos los datos del coche. O sea, guay, tío. El clima también, o sea, ya tiene su botón directamente de launch, que no tienes que estar como en otros coches, buscarlo, cambiarlo, y etcétera. Le has pulsado al launch y te has largado, porque por eso has pagado 300.000 euros, 400.000 euros o lo que sea. Bueno, yo creo que por debajo de 300.000 no te encuentras algo así. Bueno en condiciones, digamos, ¿no? Y vamos a darle al play. Your display as an option, which is really cool. And I'm going to just... ¡Oh! Y ese es el momento más importante, es el momento en el que estoy esperando, me está latiendo el corazón como muy fuerte. Y cuando pulse más este botón, voy a saltar. I'm just going to start it up. Oh. Nothing beats the... Es eso, exactamente es eso, tío, porque nadie no ha logrado abatir el sonido de Ferrari. Yo no sé cómo lo hacen esta gente, pero por los italianos en sonido y en diseño, boom, los pocos lo pueden batir. En motores, no sé yo, pero... Bueno, ahora no me vais a tirar tomates ni huevos ni nada, pero ahí a cada uno con sus gustos, etcétera. Pero como el sonido de este Ferrari, ya os lo digo yo, se te levanta los pelos por la mano, tío. The startup sound of a V12. Now, as you can see, we've got a little plaque here, 812 Superfast, designed by the Atelier. That's how you know that you've got a special spec. And we've got a nice shelf back here to fit your bespoke Ferrari trunk set, which you can order as well, which I would always do because that is just one of the coolest things ever. Bueno, ahí tienes el espacio para detrás de los asientos donde te puedes guardar cosas, pero yo qué sé. No creo que nadie se este coche a un viaje de 1000 kilómetros. Este coche no es para un viaje de 1000 kilómetros, en mi opinión. O sea, no te, yo qué sé, irte de Berlín hasta Madrid con este coche, te vas a quedar sin columna. Bueno, de Alemania saldrás muy rápido porque no tienes límite en las autopistas. Entonces te irás de tirón. Pero luego ya pasar de Francia, madre mía. Madre mía, te vas a quedar sin columna vertebral, pero bueno, es otro tema aparte. Vamos a echarle para adelante. All right. So, we're going to... Oh, more carbon fiber down here. Beautiful. Okay, we're going to drive it. And I'm going to try and talk you through what it's like to drive this car. Bueno, pues ahora mismo lo llevará Max en Autobahn y vamos a ver qué es lo que hace este coche. Bueno, vamos a tener por aquí alguna prueba de sonido del coche. Vamos a darle a play. Tunnel, second gear. Wow. En túnel, este coche, te recomiendo que te pongas los cascos, ¿ok? En este vídeo. Si tienes la oportunidad de ver este vídeo, por favor ponte los cascos porque es muy importante. Ahí sientes todo. Now that is a V12 for you. Eso es. Ahí está en el V12, tío. Buah. Es como si ves los coches, no es que lo veas, sino que lo sientes, tío. Es como... Es esa sensación de que estás en coche de carrera, que es un coche de carrera, ¿ok? Ese no es coche para darte vueltas por ahí en Mónaco, como vais a verlo a los gangsters estos. Ahí estamos, just cruising. Este coche no es para just cruising. Este coche es para la autobahn alemana.
Porque también cuando viví en Suiza me pasó una cosa interesante y ahora os voy a contar. Muchos de los suizos que se permiten sí tienen Ferrari, pero luego para correr el Ferrari, ¿dónde? Se viene a Alemania porque es la única oportunidad que tiene para darle a este coche lo que necesita. Este coche no es, os repito, para dar una vuelta por tu ciudad y para enseñar a los colegas. Este coche es para ponerte los guantes o bien en autobahn por los trozos que está permitido y no están limitados o para circuito. Oh. Now, the crazy thing is that in here, it's not even that loud. I mean, yes, you have that beauty. ¿Que no tiene sonido interior? Yo creo que no necesitas mucho sonido interior porque yo creo que ya te estás sacando las orejas, tío. Así que no sé si estáis preparados, listos o cómo estáis vosotros, pero yo estoy encantado para ver qué es lo que va a hacer este coche en la autopista. ¿Vale? Porque yo creo que este va a romper el récord ahora mismo. Yo no sé lo veloz. Sí, ahí me pone con la velocidad que va, pero voy a verlo, vamos a vivirlo todos en como tiene que ser. Vamos a darle al play. Okay, car. Oh, that's third gear. It's got a lot of torque. Que agarre, ¿eh? O sea, llevando la curva es una curva interesante porque yo sé por dónde está grabado este video y hay que tener muy buena tracción, ¿ok? Es muy abierta, pero también al mismo tiempo es muy cerrada esta curva, ¿ok? Entonces hay que tener buena tracción. De todas formas, mira, aquí como lo podéis observar vosotros también, el coche está bloqueado a 4000 y pico de vueltas, 70 kilómetros por hora. Vamos a ver, en cuanto le va a dar, en cuanto le va a pisar al máximo, vais a flipar. Vamos a flipar. So here we go, other side. Estamos a 276 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, 4 segundos. Yo no sé lo que ha pasado, pero... ¡Brum! O sea, fue como cerrar los ojos y cuando abres los ojos estás a 280. Buah, este coche no es normal, ¿eh? Vamos a darle para adelante. ¿Cómo? 315, ya tenemos 315 y este coche, por lo que estoy viendo aquí, no para. O sea, es como... Solo esto. Así se está quedando el coche, como... ¿Hasta aquí hemos llegado? No. I'm just concentrating a little bit, no talking right here. No puedes, y eso os voy a contar. Yo veniros cars porque me conozco esa autopista, no he tenido esta oportunidad, pero a partir de cierta velocidad es mejor callarse la boca porque hay que estar muy centrado, ¿ok? Porque te puedes distraer y como te distraigas un milisegundo o como te distraigas la mitad de un segundo, desapareces. Es así. A esta velocidad, en 0, puedes desaparecer si no estás centrado. Vamos a darle a play. Right here, and there are bumps coming here, I think, so we're going to brake. That's 340. Para muchos de vosotros que no entendéis, se llevará el coche del padre o de la madre y se pondrá por ahí a correr con el coche. Eso es hacer el Pinocchio, ¿ok? Esto es hacer el gambas. No hay que hacer el gambas, ¿ok?
¿Qué es lo que pasa con eso? Mirar otros detalles importantes. Aparte, aquí no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una temperatura, ¿ok? De que este coche ha estado antes, lo ha estado calentando la caja de cambio y luego la ha llevado en autobahn. No es que se haya subido directamente en este coche y pumba, le está dando caña, sino que aparte que requiere experiencia, vamos a ver, para llegar a este nivel no da miedo cuando hayas conducido un montón de coches con muchos caballos muy a menudo y mucho tiempo. Entonces tú tienes el control sobre el coche por el dicho que siempre se dice que el coche te puede controlar a ti. Sí y no, ¿ok? Ahí ya eso es otro tema. Pero en este frame lo que os quiero decir a todos, sobre todo a la gente joven, que no hagáis eso en casa. Este es solo un trozo de autopista alemana sin límite de velocidad donde Max está probando coches o donde Max haya pilotado muchísimos coches para llegar a este nivel. Incluso él, que es pilot performance en la autopista alemana, hay momentos que él se sabe absolutamente todo y cómo puede reaccionar el coche, todo, se sabe cada centímetro, ¿ok? Y estamos hablando de mucha autopista, lo cual es uno de los mejores y sabe llevar todo tipo de coche, da igual, con tracción delantera, trasera, a 4 ruedas, como sea. Let me just check my tire. ¿Veis? Aquí es el profesionalismo de un piloto performance. Está controlando la temperatura del aceite, está continuamente viendo la temperatura de los neumáticos, si llegan al punto a cuántos grados está, todo. Eso es muy importante, esos factores, ¿ok? Porque mucha gente se piensa que Max será un loco perdido de la vida que coge coches y se va por ahí, pero no, es una persona muy profesional, una persona que entiende mucho de motores y una persona que entiende mucho de la autopista y en cada momento él sabe lo que está haciendo. Le vamos a dar para adelante. Pressures, temperatures. Yeah, all okay. Está todo bien. There are a few bumps here, so I just want to. This is one of them. Oh, yeah, that's quite a big one. That's another one. Okay, full throttle. We got another bump here, but I think we can take that one. Wow. Madre mía. Por ese trozo es todo línea continua. Aquí lo que necesitas es mucha experiencia, necesitas buen motor y los neumáticos que estén en perfecto estado y aquí logras 500 por hora. Pero, ¿325? Este coche te hará 360 seguro. Bueno, una cosa que os quería comentar. La velocidad máxima que yo había llegado son 330. Yo creo que lo había dicho en otro vídeo. Si me repito, perdóname. Perdonadme, fans míos de Neos Cars. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 300 kilómetros por hora? Mucha gente habla de la visión túnel, que se te va haciendo no sé qué, no se te va haciendo absolutamente nada. Puedes ver, pero tienes que contar con un tiempo muchísimo más cortos de los 120 km por hora, 150. Cuanto más veloz sea, menos, pero mucho menos tienes tiempo para reaccionar. O sea que que prácticamente todo se puede cambiar en un segundo, ¿ok? Es muy arriesgado, ¿ok? Es un trabajo muy arriesgado. Desde ahí viene mi consideración, mi like, mi aplauso, todo mi esfuerzo, ¿ok? Porque yo creo, personalmente, yo me pongo en su piel y hay que tener la cabeza muy clara, muy clara. Y ya os lo digo, en un segundo, en un milisegundo te puede cambiar la vida, ¿ok? Y no estamos hablando de que vas a reventar el coche que le den, pero tú no sales.
tú no sales. O sea, no vas a salir por ninguna parte a esta velocidad. Entonces hay que ser muy, muy bueno y estar muy atento. Y los ha demostrado de nuevo, es piloto performance. Para que luego venga un pringao por ahí que vaya dejando comentarios de que no sé qué, de que no sé cuántas, que si no sé qué, no sé. Eso siempre los habrá. ¿Y cómo te das cuenta de esa velocidad de lo que os estoy hablando? Es muy fácil identificarla. Mirar por aquí, ¿ok? Mirar por aquí, por los laterales. Mirar por aquí, mirar por delante, ¿ok? Ya, mira, por aquí ya puedes más o menos anticipar las cosas. Pero desde aquí hasta aquí no tienes prácticamente nada. No tienes mucha chance, digamos así, de alguna manera. Entonces hay que tener experiencia, hay que saber llevar este tipo de coche. Porque desgracias te puede pasar en cualquier momento y hay mucha gente que se ha comprado un Ferrari y suele macar aquí también en Alemania, ¿eh? O sea, no es que te salvas por llevar el coche en la autopista sin límite, no, en absoluto. Vamos a darle para adelante porque es como muy bla bla bla, pero no hemos visto la verdad de este coche. ¿Va a pasar de 350? Sé sincero y deja tu comentario si piensas que este coche va a pasar de 350. Ok, pero yo creo que sí, yo creo que pasa a 400. So, braking again from 343. What a crazy car. So these brakes are actually borrowed from the LaFerrari. That's why they... Es lo que os estaba diciendo antes, de que había combinado cosas de la Ferrari, ¿ok? De la Ferrari y del F12 Berlinetta. Ese es el interior del F12 Berlinetta. Hay detalles, un montón de cosas. Está muy bien construido este coche, está muy bien construido. Si no hubiera tenido tanto éxito, este coche lo hubiera cortado la producción, pero se sigue comprando muy bien, es un producto muy bueno. Es como... perfecto. Vamos a darle para adelante. They perform so well. It's insane. The brake pedal feel is absolutely perfect. Oh, what a crazy car. My guys. Oh, listen to that. Escuchar la aceleración en este coche es el puro sonido de Ferrari. Oh my god. I am absolutely and totally 100% in love with this car. It is... Es la adrenalina, tío. Si no sientes esa adrenalina, eso no se puede explicar. Eso no lo puedes comprar. Eso es adrenalina, tío. Insane. It is such a good car and it just... This engine is... It just makes the hairs on your arm stand up. Oh, downshift. Oh, oh. ¡Wow! ¡Qué crazy, man! ¡Wow! ¡Qué sonido, tío! Guys. Wow. Oh. These brakes are probably the best ones I've ever felt. Oh, seguramente que a muchos de vosotros en el momento que haces eso se te fue el coche, lo pierdes, tío, lo pierdes. Si no tienes experiencia en la primera curva con esa fuerza con la que está pegando el coche, te vas en una curva, tío. ¿No has visto esos vídeos de fails? Creo que todo el mundo lo haya visto en internet, en cuando el pavo lo acelera, es lo que pasa, la sensación. La tracción trasera manda toda la fuerza en las ruedas de atrás. Entonces, las ruedas están cogiendo como mucho más superficie en ese momento, que está empujando al máximo el coche. Entonces, si no tienes bien puesta la dirección, el coche se te va. Pero se te va en así, ¿sabes? Qué crazy. Bueno, ahora le va a dar la vuelta, vamos a verlo.
Man, I can do this all night. ¡Wow! ¡Qué frenos, eh! Mira, está entrando en una curva con 120 km por hora. 121. Y el coche está pegado. Esa es la tecnología de Ferrari y eso es lo que puede Ferrari. Aquí te lo está demostrado. En una curva, os repito, mirad dónde está el coche y tiene la línea ya casi por el medio. Y el coche está ahí, como tiene que estar, tío. Oh no! I'm sorry, Martijn. I'm taking another shot because I just want to do this little tunnel. Wow. All right, one last pull, one last run. Ahí sí que le está dando. Ahí sí que, ¡buah! ¡Madre mía! Como... ¿Cómo bola esto? ¿Y eso qué fue? ¿Está lloviendo? No. 310 km por hora. Mirad qué sorpresa. ¡Pum! Le saltan los limpias. What the hell? It's completely empty. No hay nada, pero suele tener, bueno, como todos los coches, ahí sale... So, windshield wiper motor failure. El motorcito pequeño de los limpiaparabrisas ha quedado que tiene un error. Que se habrá quedado así, pero bueno, no pasa nada. Puedes ir corriendo con el coche. Qué locura. Vamos a darle para adelante. So, wipers don't like to go that fast that often. Yeah, no, they're done. Ya le está entrando el error. Yo no entiendo. No mola. No mola, pero no... Es un coche, es una máquina. Puede tener errores, ¿por qué no? ¿Sabes? Es normal. They're done. Fucking hell. ¿Cuánto costaría la reparación? Déjamelo en los comentarios porque es muy importante para saberlo. Is this part of the DRS as well, or did I just break the freaking motor? Completely empty, of course. Anyway, this is probably the sign that says, this is it. I'm going to end it here. I hope you... Aquí me gustó el detalle que tuvo en este video Max, tío, porque dejó como las cosas, se le ve que es un tío con mucha cabeza y pensó las cosas. No hay que hacer, en esta vida no hay que hacer como abusar de las cosas, ¿no? De alguna manera. Y darle y pisarle al coche y más y más y más. Has tenido tus momentos de gloria, te has dado la vuelta, has llegado a la velocidad máxima con el coche está de putísima madre. Todo fue súper bien. Y si alguna vez te pasa algo así, te sucede algo así, tío, a veces en la vida que es mejor que pierdas un review de un coche, ¿ok? Has hecho lo que has podido y ya está. Quien te quiere por cómo eres tú, los vídeos que está haciendo, y ya está. Y al que le guste que se quede y al que no le guste que se vaya, porque no hay ningún compromiso aquí. Eso es YouTube. Y aparte de eso, que son signos, tío, que en esta vida hay que tenerlo claro, que si algo no va bien, tío,
páralo y hasta que es mejor que pierdas el review a que pierdas la vida. Y aquí también estuvo Max como Pilot Performance de nuevo enseñando sus cualidades y hacer las cosas bien, tío, porque ya hizo review, ya elevó el coche al máximo, ya disfrutamos de este coche de putísima madre, lo cual llegó este momento y ya está, ¿sabes? Lo cortas, tío, lo cortas. Lo mismo si tú en algún momento dado estás en la autopista, estás corriendo, bla, 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 y hay alguna cosa que tú tienes ese sentimiento de que las cosas no van a ir bien, tío, páralo, déjalo, no pasa nada, ya tendrás más días en esta vida, ya correrás otro día y ya está, ¿sabes lo que te digo? Es así. Muchas gracias de nuevo para ver The Niros Cars, suscribiros a Autotopenel, os voy a dejar el link original del vídeo abajo, también os voy a dejar la lista de shorts que os prometí de Ferraris. Y quedaros atentos porque también tengo cosas preparadas. Poco a poco está viniendo el verano en Alemania y hay coches que os tengo preparados. Así que muchas gracias por todo, por ver esta reacción. Compartir el contenido como siempre. Hasta la próxima. Chao, chao.